y fundamentalmente a su obra más influyente, La Revolución India. Entonces yo quisiera empezar con este cuestionamiento de la descolonización, ¿qué entendemos? Y esto partiendo de algo que en Bolivia está ocurriendo y que es muy necesario reflexionarlo. Parece que la descolonización ha perdido todo sentido, es una palabra hueca. ¿Y por qué? Vale la pena responder esa pregunta. Cuando nos hemos reducido simplemente a ser lo que el otro quiere que seamos, lo que el conquistador o el dominador quiere, en ese momento hemos dejado de tener iniciativa propia. Para ser más claro, cuando hacemos circo para otros, estamos haciendo trabajo para otros, vivimos para otros, y no nos realizamos plenamente en nuestro propio ser. No somos plenamente. Más fácil. Nos estamos perdiendo en Bolivia en la descolonización en temas de carácter folclórico. Y no es que el folclore esté mal. A mí me gusta tocar una zampoña, hago música folclórica con música electrónica. El problema radica cuando se reduce a un pueblo a sus expresiones folclóricas. Ayer hablábamos con los muchachos en una reunión, yo pongo un ejemplo que lo quiero reiterar acá. No se puede reducir a los japoneses a las expresiones folclóricas de su pueblo, llámese danzas o música. Los japoneses están en la ciencia, en la tecnología, están en el mercado de la política. Lo mismo con los chinos se puede decir, o con los hindúes. O vayamos a un ejemplo más fresco, los egipcios. Los egipcios no solo son la pirámide y alguna momia. Estamos hablando de seres de carne y hueso que viven en un contexto histórico. Y hablar de la descolonización implica referirse cómo la colonia nos ha constituido hasta el presente. Y un primer paso es reconocer que somos una sociedad producto de la colonia. ¿Qué implica esto? Se ha hablado del tema del idioma. Una pregunta básica: ¿por qué el idioma de los opresores es el que se ha impuesto? Y ahí tiene que ver relaciones de poder. El que conquista impone su idioma, impone su versión de la historia, impone su orden, porque impone ¿qué? Impone su Estado. Y aquí es el tema fundamental de una colonización. La violencia de la conquista, la invasión de los españoles, para permanecer en el tiempo, tiene que tomar una forma institucional. Y esa forma se llama Estado colonial. Por eso el Estado es colonial, porque es un Estado exógeno. No es un Estado producto de los procesos sociales de los propios aymaras y quechos. Es un Estado que llega con la conquista y se prolonga con la llamada independencia. No es casual, por lo tanto, si la conquista constituye un Estado y esta se prolonga en la República, que los Estados republicanos hayan continuado con las prácticas coloniales, porque el Estado sigue sin ser de los aymaras o de los quechos, en este caso, también de otros pueblos colonizados. Por lo tanto, hablar de la descolonización implica referirse a la constitución del poder colonial como Estado. Este es el carácter del Estado colonial, que es un Estado exógeno, es un Estado ajeno, no es un propio Estado. Comparaciones, vayámonos a Europa. Los Estados en Europa son producto de los procesos sociales internos. Ejemplo, Inglaterra, tal vez el más clásico. No es una fuerza externa que impone un Estado a los ingleses. En los procesos que se dan entre los diferentes grupos, que un grupo logra articular y imponer un proyecto, hasta el día de hoy. Acá había un Estado antes de la invasión española, el Estado Inca. Con la violencia del Estado colonial muere ese proceso histórico. Podemos tener visiones críticas, podemos tratar de echarle flores, decir que era lo mejor o decir que era lo peor. Pero lo cierto es que era un proceso propio. A diferencia del Estado colonial, que es un proceso impuesto. ¿A qué se responde eso? Quiero llevar una cita de Fausto Signaga. Cuando él dice la Revolución India, en la colonia es la expansión de un sistema socioeconómico europeo, que dándonos en el eslogan podríamos decir, acusar, son los occidentales los que lo dominan. Pero ¿cómo definimos al occidental? Podríamos decir que es individualista y que es lo demás. Y yo, perdón que diga así, bla, 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 bla. Pero vayamos a ver que hay malos individualistas. Hay negros individualistas como hay blancos comunitarios. No hay una cuestión esencial. Porque esta idea de la esencia se viene con la colonia. El blanco es bueno por naturaleza, es superior, es hermoso, es lo deseable. Porque el conquistador impone su propia, por decirlo de su propio cuerpo, como lo ve, sus obras, sus pensamientos como lo mejor. Y en esta lucha de la descolonización nosotros ahora decimos que somos lo mejor. Estamos recuperando la autoestima. Era necesario, es necesario. Pero no nos quedemos en decir que somos lo mejor, porque también tenemos errores. Y esto es muy importante, la descolonización, porque en Bolivia lo que ha pasado y lo que está pasando es que nos hemos quedado en simplemente vernos al espejo y decir que somos lo máximo y que vamos a salvar el mundo. Ni siquiera podemos ordenar los problemas en nuestra casa y queremos salvar los problemas del mundo.
hay que ordenar primero la casa. Y en la casa está configurado un orden. Y ese orden es el que hay que cuestionar. Si el Estado es colonial, vuelvo al tema, y esto tiene que ver con el orden, no se expone, por lo tanto, a espacios socioculturales, es decir, territorio. Se jalan los pelos en Chile, en Perú, en Bolivia, porque la morenada es de tal o de cual. Pero dicen la morenada es de los aymaras, y los aymaras están en el sur de Perú, en el norte de Chile. Pero no hay, entonces ahí lo que encontramos es que el Estado no es relación entre el Estado y un grupo social que vive concretamente en un espacio. Insisto, ahí es la evidencia de que el Estado no es producto de los propios procesos sociales. Por eso es Estado colonial, un Estado exógeno que se ha impuesto. Por lo tanto, reflexionar sobre la descolonización, y aquí es fundamental lo que se haga, tiene que ver con cuestionar la idea del nacional, y no simplemente quedarse en un patrioterismo, que somos todos peruanos, todos somos bolivianos, y como indígenas vamos a salvar a estos países. No. Se trata de que el sujeto colonizado sea el sujeto de la descolonización. Puede decirse esto es contradictorio. ¿Cómo el colonizado puede descolonizar si reproduce prácticas coloniales? Porque precisamente en esa práctica de la descolonización el sujeto colonizado se transforma a sí mismo. No vamos a ser los mismos. Porque si no renegamos lo que han hecho los otros. Y hay que quedarse en el gemelo. Y aquí hay un reto de creatividad. No es simplemente repetir lo que fuimos hace 500 años. Hace 500 años Atahualpa no tenía los retos del mercado. Hoy nosotros tenemos ese reto. ¿Cómo encaramos eso? Es otro proceso. Tenemos que ver, como seres históricos que somos, que nos enfrentamos a múltiples problemas. Más claro, si vamos a hablar de la descolonización y nos quedamos en meras referencias místicas, insisto, no estoy contra el folclore, sino de dónde sale nuestra referencia, nuestra inspiración. Pero ojo, que con esas mismas armas nos pueden detener. Yo ahora un ejemplo, yo lo quiero repetir. En Cusco, yo he estado en un par de eventos, hay gente que se viste de incas y hacen sus causachos, tahuantinsuyo y demás. Pregunta, con vestirnos de incas, o con vestirnos como hace 500 años nos vestíamos, ¿cambia las relaciones de poder? ¿Sigue definiendo el otro? Lo sigue haciendo. Y simplemente nos convertimos en el objeto turístico del poder constituido. Es lo que se convierte. ¿No? Por eso digo, no basta con ver el pasado simplemente de manera idealizada, que fuimos lo máximo. Tuvimos también nuestros problemas, nuestras contradicciones. Pero nosotros no vamos a resolver los problemas que tuvieron hace 500 años. Nos toca resolver los problemas que tenemos hoy y entender cómo esos 500 años nos constituyen en el presente. Esto es fundamental. O sea, la mirada histórica es valiosa en tanto nos ayuda a comprender el hoy. Y no simplemente hacer un recuento de datos. Esto es esto, Tupac Katari en 1781 cercó La Paz, ahora te vi que hizo tal, en tal lugar se hizo tal. Así estamos haciendo simplemente recopilación histórica. ¿Y qué es útil? Es útil. Pero no basta con saber lo que hizo. Porque uno revisa los libros de historia de Perú o de Bolivia, tal fecha se hizo tal cosa, tal fecha se hizo tal cosa. Como referencia, ¿qué más nos puede ofrecer? El detalle está en el análisis, en la capacidad que el colonizador pueda cuestionarse su realidad, reflexionar. En La Paz, quiero comentarles, no debe ser muy diferente, por acá he estado un poco observando, uno está en la Ceja del Alto, baja hasta un barrio residencial, la zona sur es allá en La Paz, Calacoto, por ejemplo, es un barrio, claro que viene una palabra aymara, allá antes había comunidades, los votaron, cambia el color de la piel, y a medida que cambia el color de la piel también cambia la influencia político-económica, es decir, que el espacio geográfico está ordenado en sentido racial. ¿Eso es natural? No. ¿Pero motiva tesis en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés? No. Lo vivimos con naturalidad, lo hemos aceptado y lo validamos porque lo reproducimos. Por eso el ser aymara no es algo que te libere o es el quechua de los problemas sociales, los sufrimos, los reproducimos. Por lo tanto, en la descolonización, el primer paso es cuestionar nuestro ser, identidad, ¿quiénes somos?